Santiago Valenzuela. Yo le agradezco a ustedes que nos hayan puesto en contacto con esa invaluable bibliografía, esa compilación de los indicadores y con su organización. Realmente es muy aleccionadora, realmente muy aleccionadora. Y todo eso uno lo había oído, manejado, manoseado, pero está muy bien sistematizado. Ahí, y a veces uno cree que algo es de morbilidad y sale siendo un indicador de centro de salud, de servicios de salud. Así es. Y es muy interesante, eso ubica a uno y nada, muy buena experiencia y todo está ahí en la bibliografía que ustedes enviaron, pero el hecho de uno analizarlo, transferirlo, llenarlo poco a poco, eso es una agradable experiencia para uno entender mejor el valor de esos indicadores tan sensibles para cada una de esas situaciones en salud, morbilidad, mortalidad, los riesgos comportamentales y realmente y con su método de cálculo, de dónde viene cada cosa. Muy, muy interesante. Realmente nos impactó a mí muy favorablemente. Me alegra Valió mucho. hacer ese ejercicio, sí, de verdad. Me alegra mucho y esperamos que ustedes estos documentos que le hemos compartido, tanto en la unidad 1 y la 2, lo puedan hacer suyos, agréguenlo ahí a su carpeta, utilícenlo y exploren mucho más dentro de muchos de esos. Hay también otros enlaces que ponen en esas páginas que les pueden ayudar. Y créanme que en la medida que nosotros vamos leyendo un indicador y otro, vamos aprendiendo más cómo distribuir las variables y mejorar nuestros estudios. Definitivamente, como muy bien ha dicho el maestro Valenzuela, hay una enorme ganancia en nosotros poder dominar esto de los indicadores. Sí, claro, no se logra de un día hacia otro, nosotras tampoco somos expertas, pero definitivamente el ir entendiendo cómo se puede obtener el denominador y de qué está conformado el numerador, nos da a nosotros grandes ventajas para plantear incluso los estudios de investigación de la manera correcta. Me impactó, perdón, maestra, una cosa. Sí. La tasa de mortalidad por enfermedad inmunoprevenible en menores de un año es un indicador de servicio de salud. Así es. Y se usa en cualquier cosa y es equivocado el uso. Sí, sí. De hecho, esos indicadores, para lo que aún no tienen claro el tema de investigación, la línea de investigación que van a trabajar, eso les daba quizá alguna idea de por dónde trabajar, porque esos indicadores se pueden hacer investigaciones plenas con ellos. Utilizarlo como tema de investigación. Así es. Que fue lo que pasó cuando pusimos la clase, por el nombre del diplomado. Bien, gracias. Entonces tenemos ahora con manos levantadas la maestra Cuevas. ¿Puede abrir su micrófono? Les cuento que cuando yo comencé a hacer la tarea, yo dije, wow, pero esto sí es largo. Porque a cada indicador llenar los otros elementos, realmente... Yo me pasé una mañana entera y 2 horas de la tarde haciendo esa tarea, pero valió la pena porque lo de los cálculos fue algo que yo no sabía de dónde salían esos datos y como decía el maestro Santiago, tendía a confundir un indicador con otro, un tipo de indicador, los tipos de indicadores. Sí. Yo tenía alguna confusión en eso y con esa tarea, bueno, pues ya todo está en su lugar. Muy, muy buena la tarea porque aportó mucho. Excelente. Realmente. Gracias. Amanda, yo he visto que 2 veces levanta y se cae. ¿Tienes todavía interés? Lo que pasa es que por cada aporte de mis compañeros, yo digo, ay, pero ya dijeron lo que estaba pensando. Ustedes están conectadísimos, ya ustedes son una gran familia, sí. Se conocen. Entonces tengo a Ángela Marmolejos. Me encantó el material. Perdón, a ver, Amanda.
Me encantó el material. Yo no le he subido, yo la tengo aquí la tarea, pero no le he subido todavía. Pero me encantó el material, me encantó la tarea. Realmente a veces uno quiere hacer una investigación y uno como que los indicadores se le sale difícil. Cuando uno va a operacionalizar, a veces, y ahí vi muchos indicadores interesantes que a veces uno lo tiene como que crear y existen indicadores ya previamente hechos para ese cálculo. Claro, Me así pareció es. muy interesante, te agradezco mucho. Qué bueno. Y finalmente, Ángela Marmolejos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo tengo muchos sentimientos encontrados. No sé si soy la única que le pasa o la única que se atreve a decirlo. A ver. Yo tuve que volver al cero y buscar la definición de tasa de proporción de razón. Qué bueno. Porque, o sea, para mí de repente todo era lo mismo. No sé si es porque cuando uno se especializa, como que uno como olvida la verdad lo muy básico, y eso es súper básico. Fue súper interesante, pero también todavía no sé si la tengo buena. Fue súper retante. Me gustó mucho porque hay algunas cosas que uno cree que se repiten, pero cuando luego la vi bien, perdón, y la fui comparando con las diapositivas, como bien indicaba la parte inicial de la tarea, pues me di cuenta que hay cosas que no son tan obvias. Como que uno dice, pero es lo mismo, déjame darle copy-paste a la tasa de prevalencia de la hipertensión con la tasa de prevalencia de infección. Entonces, al final no es lo mismo. Y en la parte de los cálculos, bueno, dije números, pero sí, la verdad es que fue muy interesante. Y como le dije, admito que no sé si está buena hasta que la corrijan, o sea que también, por favor, denme un chance por si acaso. Pero creo que hay que seguir leyendo. Igual los videos los vi ahora para hacer la tarea, me gustaron mucho. Pero admito que es un poco difícil, sobre todo para quienes no lo manejamos día a día, pero la información está muy valiosa. O sea que el trabajo para mí está cumplido. Queda de nosotros asumir la responsabilidad de aprenderlo más, o sea, de seguirlo haciendo. No hice la tarea porque si uno no lo repite, creo que ese conocimiento no se va a fijar de nuevo. Sí. Pero o sea, bien, no le voy a decir fácil, pero didáctico y organizado, como les dije al inicio, eso sí, y se lo agradezco. Pero no sea la única y sea la única que se atreve, para no sentirme tan mal. Tranquila, ni se sienta mal, pero que todas nosotros es lo mismo, ¿eh? Aquí estoy ansiosa esperando que la corrijan. Con nosotros es lo mismo, y ese material que hemos compartido es más que una motivación, una invitación para explorar incluso muchísimos otros que pueden aparecer como glosario, se podría decir, de indicadores, y que podrían estar ustedes a partir de buscando para, como muy bien había dicho el maestro Valenzuela y como muy bien había dicho Amanda, la maestra Amanda, algunas veces nosotros estamos rompiéndonos la cabeza de cuál es el indicador el que debo usar en esta investigación, y ya hay muchísimo material con todo descrito y que está hecho para que nosotros lo usemos y adoptemos todo eso, porque hay personal especializado que los diseñó. Entonces, vamos a presentar, tenemos 3 personas ahí, Kauri, y luego vía Mercy, es Mercy. Kauri, por favor. Y buenas noches, ¿cómo están? Bien. Sí, la tarea fue un reto, pero a la vez les doy las gracias porque con la misma pude aprender muchísimo. Al principio estaba muy confundida, no entendía nada, le escribí a la maestra, pero fui a la bibliografía como me recomendó y pude encontrar casi todos los conceptos. O sea, que yendo a la bibliografía me di cuenta que se me facilitó la vida. Muy bien. A las respuestas de la tarea. Exactamente. Sí, todo está ahí, está bastante fácil, era un asunto de explorar. Y recuerden lo que les habíamos dicho, este método que también invitamos a otros docentes que lo repliquen con sus estudiantes, el aprendizaje centrado en el estudiante
nos invita también a nosotros ayudar a los estudiantes a descubrir las respuestas y motivándoles a la lectura, y es lo que hemos querido también replicar por acá. O sea, como dijimos desde el primer día, sentido alguno no tiene que simplemente ahora, cuando termine todo, ustedes empiecen a recibir 2 de 15, 10 de 15, eso no tiene sentido. Para nosotros, al ustedes haber hecho el intento, y además, al tener la explicación en esta segunda sesión, luego de los ejercicios, y ustedes poder entender y demás, ya eso nos refleja mucho. Y nosotras, créanme, que hacemos entonces un equilibrio promedial de lo que usted entregó con lo que también el grupo ha aprendido o ha mostrado que ha aprendido cuando nosotros hacemos esta sesión de retroalimentación. Por lo tanto, independientemente de lo que se haya entregado, nosotros podemos ahí incluso valorar de otra manera lo que sea la calificación. Así que no debe haber ningún susto. Por eso yo siempre, fíjense que en el grupo le he escrito, manden la tarea antes para que puedan vivir la experiencia, porque no es llenarlo por llenarlo, sino el asunto del ejercicio, que ustedes puedan descubrir lo que han manifestado ustedes mismos por la exploración de la bibliografía que les obliga ante el mandato, ante la rúbrica que se colocó, les obliga a que ustedes puedan tener detalladamente esa respuesta, pero lo más importante, el aprendizaje. Creo que solo me queda Esmercy, por favor, brevemente, para que Ranily entonces pueda mostrarle a ustedes los resultados. Esmercy. Bueno, maestra, ya yo hasta le estaba bajando la mano. No me diga. Sí, porque realmente me sentí igual que la compañera Marmolejos. Inclusive hasta Cabri me ha ayudado. Qué bueno, eso realmente, se llama. He tenido un shock. Esmercy, eso se llama trabajo colaborativo. Oh, sí, profesora, pero yo no entendía. Sí, señorita, eso se llama trabajo colaborativo en pedagogía. Al final, todo eso se genera, esto es como el chapulín fríamente calculado. Cristo. Así mismo. Bueno, espero poder ahora aclarar dudas. Ya verá que sí. Entonces, mis estimados, ahora yo voy a compartir pantalla y la maestra Ranily, ustedes van a escuchar su voz mientras yo voy mostrando las diapositivas. Ranily, voy a compartir y entonces de una vez tú procede con todos. Sí. Bueno, la tarea. Perfecto. Sí. Bueno, la tarea es sobre los indicadores. ¿Puede pasar a la siguiente? Sí. La tarea era tener el indicador que ya estaba ahí puesto y de ese indicador decir el tipo de indicador de los 4 indicadores que dejamos, porque hay muchísimos indicadores, pero nos centramos en 4. El primero, la tasa de prevalencia. Espérate un momentito, estoy como poniendo algo que no debí poner. Déjame ahora proyecto otra vez. Listo, sí. El primero. Sí. Bueno, pero pon dónde están los ejercicios para ver cuáles eran los 4 puntos a desarrollar. Ajá. Que era el método de cálculo, la fuente de datos y el propósito del indicador. Más o menos. Quiero decirles que si alguno no se fijó del documento donde estaban las respuestas y lo hizo a su manera, no es que hay respuestas no válidas, todo es válido, si va en relación, porque todo no tiene que ser textualmente como está aquí en la respuesta, que eso ya lo hago en la tarea anterior. Lo importante es que entiendan el concepto, que se queden con el conocimiento. La siguiente. El primer indicador es tasa de prevalencia de hipertensión arterial. Pues como ven, ese es un indicador de morbilidad. El método de cálculo es número de casos existentes de hipertensión arterial por 100.000 habitantes por el número de personas que conforman la población en un momento específico. Esa tasa puede desglosarse por sexo, grupo etario, origen étnico y otras variables. O sea, que ahí lo tienen, esas serían las variables que tienen que operacionalizar en tal caso. Luego,
Está la fuente común. Los datos para el numerador normalmente provienen de encuestas. O sea, si vamos a trabajar hacer un proyecto de investigación, tendríamos que pensar que va a ser tipo encuesta a una población que se utilizarán como una muestra representativa y por consiguiente el indicador es una estimación de una muestra y deberá ir acompañado por el grado de incertidumbre de la estimación y el monto de la variable no explicada. Ranili, te frizaste. Ajá. Ya te escuchamos, sí. Sí. Que sería el propósito de... Dicen que no se escucha. Sí, se interrumpe. Yo te recomiendo, apaga la cámara por un ratito, Ok. sí, para que así la data... Ajá. Okay. Sí, porque es que tengo problemas Sí. con el internet. Eso te va a ayudar un poquito. Adelante. Ajá. Espera un momento. Entonces, la siguiente sería el método de cálculo. Ya eso lo dijimos, ¿verdad? Ahora sería el propósito del indicador. Pues este indicador estima la prevalencia de hipertensión en la población, el análisis de esta estimación en el tiempo y en diferentes subgrupos poblacionales permite monitorear su magnitud y pronosticar la demanda de servicios de salud relacionados con esta enfermedad, así como planificar intervenciones preventivas y emocionales. Si alguien tiene algo que decir sobre este indicador. Es interesante. Fíjate cómo en el anterior, cuando se detalla lo de la fuente, que nos habla acerca del uso de las muestras representativas, cómo desde la parte, conocer el indicador nos ayuda desde la parte metodológica. Por tanto, es muy interesante nosotros de repente explorar todo este contenido sobre indicadores, pues como muy bien está diciendo la maestra Ranili, podríamos nosotros tener ahí resuelto mucho del método que vamos a utilizar para investigar. Y definitivamente la tabla de operacionalización de las variables estaría resuelta con mucha de la información que ya el propio indicador nos trae. Así es. Y también ese indicador nos dice ahí que tenemos que tener una muestra poblacional, significa que tenemos que tener un número de población del territorio donde vayamos a hacer esa encuesta, tendríamos que saberla para poder obtener una muestra. O sea que el mismo indicador nos está dando un sinnúmero de exigencias o requisitos que deberíamos tener cubiertos para nuestro estudio, que es también otra ganancia. Así es. Entonces, el siguiente indicador es razón de mortalidad materna. Bueno, cuando se habla de mortalidad, pues ya se sabe que el indicador es de mortalidad. O podría ser. Así Entonces, el método de cálculo, pues, es el número de muertes maternas, muertes de mujeres por causas y condiciones relacionadas con la gestación, el parto y el puerperio, hasta 42 días después que el embarazo llegó a término, por 1000, dividido por el número de nacidos vivos en la población en el año de interés. Las fuentes comunes de los datos para el numerador de este indicador normalmente provienen de los sistemas nacionales de mortalidad y del registro de estadísticas vitales, completamente con información de la vigilancia de la mortalidad materna, mientras que los datos del denominador se obtienen de los sistemas nacionales de registro de nacidos vivos y registro de estadísticas vitales. Excelente, o sea que aquí nosotros un estudio
relacionado con información retrospectiva. Uno puede muy bien sostener con esto y además miren cómo las informaciones, recuerden que el sábado estuvimos hablando acerca de los tipos de fuentes y hablábamos de la primaria y secundaria y fíjense cómo en algún momento yo les invitaba a que fueran a los registros y que visitaran incluso la página de la ONU y miren cómo de repente un estudio en donde el protagonista sea este indicador razón de mortalidad materna, puede en la página de la ONU o en la página de registro del Ministerio de Salud Pública, de la DGEPI, conseguir todo lo que necesitamos y a partir de ahí tener resultados. Vi que la mano de Amanda estaba levantada, Amanda. Lo que pasa es que cuando yo hice la tarea, yo hice un cuadro, ¿verdad? Y la información la hice un poquito más resumida. Un ejemplo, en tasa de prevalencia, yo elegí a qué indicador pertenecía. Y cuando pongo el método de cálculo, puse, por ejemplo, la fuente de datos puse encuesta. Entonces, pero es correcto. No lo detallé tanto. Tranquila, está perfecto. Es correcto. Sí, es correcto. Maestra. Recuerden que la semana pasada yo les enumeré las fuentes y precisamente fue así tan directo. Tengo otras dos manitas. Sí, tengo otras dos manitas levantadas. Yo le voy a decir a Ranili que ella es la que va a corregir esa tarea de ustedes, que sea sensible y suave ante ustedes, ya que a ella le gustan todas estas extensiones que ustedes ven ahí. Entonces tengo la mano de Marmolejos levantada. Gracias, Amanda. Sí. Bueno, como les dije, hay cosas que se olvidan del inicio y no sé si la pregunta es un poquito obvia, pero yo estuve buscando algunas cosas en Google, lo admito, para poder llenar la tarea y pues en algunas de las informaciones me daba algunas tasas que se multiplicaban por 1000 y otras por 100,000. Todo dependiendo como del lugar donde se iba a elaborar. Entonces, por ejemplo, yo coloqué por 1000, pero entonces mi pregunta es, ¿siempre sería una constante? Porque vi que en el documento que tenemos estaba por 1000, algunos, pero entonces 100,000, ¿eso será como una constante o depende ya del estudio que yo vaya a hacer? Se habla de múltiplo de 10. Exacto. En algunos países adoptan 100,000 porque son más grandes en territorio y población. Y en los países como el nuestro, hacemos por 1000 habitantes nacidos vivos. Porque somos un país de aproximadamente 10, 11,000 habitantes. Y eso va a depender de eso, del territorio y de lo que adopta el país. Ok, gracias. Entonces tengo también a Ramona Hernández. Maestra. Sí. Es para aclarar algo, qué sé yo, como que a veces nos confundimos en esto. Nosotros sabemos que la incidencia es el número de casos nuevos que aparecen en una población. Sí. Pero siempre tenemos una duda y siempre, no sé, con la prevalencia y la incidencia. Entonces, la prevalencia, el número de casos de una enfermedad presente en una población en un tiempo específico. Sí. Siempre se ha discutido y que mucha gente dice en algunas personas que la incidencia no se cuenta dentro de la prevalencia. O sea, cuando estamos estudiando prevalencia, nosotros solamente vamos a estudiar los casos que ya existieron, pero no los casos nuevos como prevalencia. Eso es lo que es la duda. Bueno, miren, no hemos llegado a esa parte, pero se la voy a contestar. Sí, adelante. Incidencia es los números que van entrando, nuevo, exactamente. Nuevo, exacto. Los prevalentes son los que se mantienen durante el tiempo. Por ejemplo, si hay una enfermedad ahora mismo de coronavirus que empezó el 15 de marzo, que fue que aquí se dio la noticia. Queremos saber las personas que aún están vivas hoy. Hoy, 30 de septiembre. Esos son los prevalentes, los que prevalecieron al 30. Sí. Se mantienen vivos. Ahora, incidente, lo que dijo el ministro, lo que salieron publicado en el boletín. Esos son número incidentes. de casos nuevos.
número de casos nuevos. También la prevalencia yo la puedo medir al 30 de agosto. Los que permanecieron hasta ese momento. Y así lo puedo ver, lo que permanecen de una fecha de inicio, de donde yo estoy iniciando mi investigación, hasta un corte de una fecha que yo quiera. Los casos que permanecen ahí en ese corte son mis casos prevalentes. Incidentes, lo que me iniciaron ese día que yo quiero ver. Por ejemplo, si voy a decir, los casos incidentes el 30 de agosto fueron lo que se diagnosticaron ese día. Eso es incidencia, los números de casos nuevos en esa fecha que yo me planteé. Y entonces ella preguntaba a Ranili si en la prevalencia se incluye también el dato de la incidencia. No depende de lo que yo quiera y lo que yo ande buscando. Pero si tengo una tabla con diferentes pacientes de cualquier evento o enfermedad, y dependiendo de lo que me pregunten, pues yo sé si decido si voy a calcular incidencia o prevalencia, dependiendo de lo que me pidan. Así es. Hay una tabla que cuando ustedes se inscriban en el diplomado de estadística, se la voy a enseñar, cómo en una sola tabla yo puedo jugar con la incidencia y la prevalencia según lo que yo pregunte, lo que yo quiera. Gracias. Bien, maestro Paulino, usted tiene la mano levantada. Sí, quizás es un atrevimiento mío, pero lo que generalmente comparo la prevalencia es con una fotografía. Sí, una fotografía me dice lo que hay ahí, es estático, eso es lo que hay. Ahora, como la incidencia, yo siempre la he visto como un video. Cuando yo comienzo a filmar y cuando termino de filmar, lo que apareció nuevo durante el periodo de la filmación, eso es la incidencia. Así es que lo he más o menos entendido. ¿Qué te parece ese ejemplo? Es bastante creativo, ¿es, Ranili? Pues sí, es bastante creativo. Yo más o menos lo hago parecido en el cuadro que él dice. En el cuadro yo pongo diferentes flechas con diferentes fechas y dependiendo de cuántos casos tuve al 25 de septiembre, todo lo que me pertenecen en esa línea, aún no hayan empezado ese día, son prevalentes. Exacto. Incidentes, lo que iniciaron en esa fecha. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Déjenme ver que yo me rodé ahí toda la diapositiva. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Me gustó mucho el ejemplo del maestro. Lo voy a tomar para una otra clase. Lo del video y lo voy a citar, por supuesto. Muy bueno. Sí, claro. Sí, porque hay que reconocerle su crédito. Sí, no podemos robarle los créditos. Está muy bueno. Entonces, sí. Ranili, de ese indicador nos queda el propósito. Ajá, bueno, pues ese indicador estima que aunque de manera indirecta el riesgo de una mujer de morir por causas relacionadas con el embarazo refleja el acceso a los servicios y la calidad de la atención ofrecida a las mujeres durante el embarazo, el parto o el puerperio. En la clase anterior recuerden que yo le dije que ese indicador, lo que es, y el de mortalidad infantil, dicen el desarrollo de un país. Hablan en países donde esas tasas están por encima de los estándares permitidos, dice que el país está en atraso. Por ende, nosotros todavía no estamos cerca del desarrollo. De hecho, ese indicador, ustedes saben que es un indicador que ha provocado despido de directores de hospitales y de ministros incluso. Ajá, así es. Ese indicador son dos indicadores peligrosos. Sí, porque es uno de los indicadores que tienen planteados los objetivos del desarrollo sostenible. Así es. ODS. Muy bien. Es. Entonces, otro dato dice que el análisis de esta estimación a lo largo del tiempo para diferentes subgrupos de causas de muerte y en diferentes subgrupos poblacionales permite monitorear la magnitud de este indicador.
Este tipo de análisis suministra evidencia de la efectividad de las políticas, lo que decía la maestra, los programas y las intervenciones que tienen como objetivo prevenir las muertes maternas, que en su gran mayoría son evitables si se dispone de atención prenatal y postnatal de buena calidad y se emprenden otras mejoras de los servicios de salud. Definitivamente con este indicador, cuando nosotros queremos de alguna manera evaluar la efectividad de un programa de salud, como es el caso del programa de atención a embarazadas, el programa nacional de adolescentes, de niños, niñas y adolescentes, los programas que se relacionan con la salud infantil y la atención directa a la enfermedad de niños. Estos son los indicadores que nos pueden ayudar a nosotros a medir estos elementos. Y están ligados directamente al proceso de servicio. O sea, qué tan efectivo o no pudiera ser la prestación de servicio, que era algo que rescataba el maestro Valenzuela al inicio, de que algunas veces pensábamos que estaba relacionado al individuo, a la persona, y realmente estos indicadores están ligados a la prestación, a la calidad de la prestación de los servicios. Bien, entonces creo que podemos ver el siguiente para ahí entonces poder ir abordando otros elementos que compondrían el proceso. Adelante, Ranil. Sí, tenemos ahora el indicador de proporción de cesáreas. Pues es un indicador de servicios de salud. El método de cálculo, el número de nacimientos por cesárea por 100 dividido por el total de nacimientos en la población en el año de interés. Las fuentes comunes, los datos del numerador y del denominador de este indicador normalmente se obtienen de los sistemas nacionales de información sobre nacimiento, así como de encuestas demográficas y de salud. El propósito de este indicador estima la proporción de cesárea dentro del total de nacimientos en la población. El análisis de este indicador en diferentes momentos en el tiempo y en diferentes subgrupos poblacionales permite monitorear la magnitud de este indicador, el cual proporciona evidencia preliminar sobre la efectividad también de las políticas, de los programas y las acciones que tienen como objetivo promover el parto natural. Además, el indicador puede usarse para apoyar las investigaciones sobre procedimientos y prácticas de una sociedad respecto a la accesibilidad y el uso de los servicios de atención de salud durante el parto. ¿Qué le parece ese indicador? A mí me lo parece muy interesante. Muy importante. Por lo menos en este país donde la cesárea es elevadísimo. Sí. Elevadísimo. Valenzuela, usted está pidiendo la palabra. Sí, que yo quería que tomáramos en cuenta también que no demonizáramos la cesárea porque salva mucho al cerebro. Sí. Un niño con un parto distóxico que iba a ser un genio y de repente hace una hipoxia por un sufrimiento perinatal, va a ser un encefalópata sin solución. Entonces, no es una buena práctica aupar el parto en todas las circunstancias, sino cuando no haya situaciones que lo puedan convertir en un desastre encefalopático, ¿sabe? Con esa situación no es un buen indicador en todos los casos, pero es una buena política de salud aupar el parto natural cuando se está seguro de que no se va a convertir al final en un productor de encefalopatía. Por eso nosotros decimos siempre en la clase de neuro que nosotros adoramos la cesárea porque lo primero que sale es la cabecita. Ah, sí. Y ya nos libramos de que esas 2 o 3 circulares del cordón conviertan a ese niño que va a ser un genio, que tiene el cerebro de Einstein, lo va a convertir en un niño dependiente toda su vida. Quiere decir que algún día se evaluarán esas pequeñas situaciones y habrá un indicador del número de encefalópatas versus el número de partos alguna vez. Eso será un indicador muy interesante para políticas de salud.
y toda vez que haya cualquier duda, hacer una cesárea inmediatamente. Ahora se está abusando, probablemente por razones comerciales o de facilidad con el asunto de la cesárea, estamos de acuerdo, pero debemos todos reivindicar la cesárea toda vez que haya un riesgo de parto distóxico con probable encefalopatía. Creo que, mire, lo secundo completamente. Es un tema también de la educación a la misma mujer, porque definitivamente yo tengo muchas contemporáneas que independientemente de que llevaban un embarazo sin ninguna complicación y demás, ellas eran las que andaban proponiéndole al médico que le hicieran una cesárea y que le quedara la herida así o asá o allá. Entonces, como que no entienden cuáles son incluso hasta las complicaciones, porque no es un asunto muy el parto es algo natural, lógicamente la recuperación es otra, entonces algunas personas no lo comprenden y no entienden realmente cuáles son las repercusiones de una cesárea ni cuáles son las reales indicaciones de ella. Definitivamente, al no comprenderse eso, es que la tenemos ya tan popular, más que entendida como una solución apropiada para obtener un producto y una madre saludable al final de todo el proceso. Así que definitivamente habrá que estudiar si decir que se hacen muchas cesáreas es lo correcto, que no lo es, estoy de acuerdo con usted, sino que de alguna manera hay que medir ese indicador del número, la proporción de cesárea, tomando en cuenta todos los aspectos que rodean esa decisión. Tengo acá a Pablo Castillo en turno y luego tengo a Esmelsi y a Marmolejos. Pablo. ¿Qué tal, maestra? ¿Qué tal, compañeros? Hola, bienvenido. Hola. Yo soy procesaria también. Eso de esos partos con ese escándalo, síguelo, puja tu chichilla, no tan de tiempo, lamentablemente. En cuanto al indicador, no comprendo realmente por qué es un indicador de servicios de salud. Yo en la tarea realmente lo puse como de morbilidad, porque la persona que se hace cesárea luego queda con posibles riesgos de hacer algún tipo de complicación o incluso cuando se hace algo posterior, queda como registrado como un antecedente quirúrgico. Entonces no entiendo realmente cómo es un indicador de servicio. Y disculpen. Es una mirada interesante porque usted lo ha propuesto inclinándolo hacia un estudio distinto, que probablemente en este caso podríamos mirar otro tipo de manejo del numerador y denominador de este indicador. Bueno, Porque, a ver qué tú dices, Ranili. bueno, su propuesta es válida porque 2 y 2 no son 4, siempre se ha dicho en salud. No obstante, en este indicador lo que están midiendo es el número de cesáreas, la proporción de cesáreas que se hacen quizás de manera sin esos criterios que dice el maestro Valenzuela. No se está mirando con ese enfoque, porque lo que promueven las personas que abogan por la salud de las poblaciones o la Organización Mundial de la Salud es que sean parto vaginal, o sea, no, las menos cesáreas posible. De hecho, en los Estados Unidos, para hacerle una cesárea a una mujer, porque tengo primas que han dado a luz allá, y a una le hicieron la cesárea, pero después que tuvo todos los dolores de parto. O sea, ellos son pro parto vaginal, no cesárea. Entonces, por eso lo miden así siempre ha sido muy criticado, aunque su propuesta también es válida. Sí, me parece interesante. Yo creo que bien instrumentado con la variable a la que se alíe este indicador, según lo que le he explicado, podría ser muy válido visto desde esa manera también. Sí, Porque exacto. recuerden que no es el nombre que tenga el indicador. Al final lo que define para qué es el indicador es el método de cálculo. O sea, definitivamente lo que ustedes quieran conjugar ahí es lo que les va a ayudar. En el chat, Ranili, estoy de acuerdo, dice el maestro Paulino, que los extremos son malos todos. Creemos que uno de los propósitos de este indicador sería también la evaluación de la aplicación de protocolos establecidos en los servicios de obstetricia. De acuerdo con usted también, maestro, porque definitivamente si no hay una indicación
para una cesárea, el asunto no es que, y respetando, claro, ustedes todos tenemos la libertad de opinar y demás, pero yo tuve 2 pérdidas antes de mis 2 embarazos que tengo, mis 2 hijos, y esos 2 hijos fueron por cesárea, y yo le puedo asegurar como médico y como mujer que yo habría deseado un parto natural. El proceso mismo, al ver mis hermanas de recuperación de lo natural, del proceso mismo de parir y de lo siguiente, y luego el tema también de la lactancia. Ustedes saben que hay algunas desconexiones cuando no es un parto natural versus a una cesárea, vienen esas situaciones posteriormente, inmediatamente posteriores, respecto a que el organismo se entere de que ya hubo un parto y el muchacho, porque el organismo no se enteró porque él no hizo todo lo que tenía que hacer para parir, uno lo llevó a parir. Entonces son muchos elementos que tienen que ver. El parto natural es lo que es, un parto natural. Pero definitivamente, como dice el maestro, lo que hay es que medir eso, si se siguió el protocolo, porque he visto, incluso con mis hermanos, o sea, parientes tan cercanos como eso, como algún médico nada más que le dice, bueno, ¿qué tú quieres? ¿Cesárea o parto? O sea, no se le dice a la embarazada qué tú quieres, cesárea o parto, porque es que la cesárea es un proceso, es terapéutico. Al final es una técnica para solucionar un problema de salud. No es un asunto accesorio ni porque te guste más que el parto. Entonces, definitivamente, aún se entienda como antinatural, todos lloramos por dolor, eso es muy normal. Y el proceso mismo, los psicólogos sabrán más explicar el por qué. Incluso hay un sinnúmero de cosas que en la cesárea, entre medio dormido, entre no sentir y demás, hay algunas otras repercusiones. Es un tema interesantísimo de estudiar y tiene incluso, cuando nosotros miramos en este documento y en cualquier otro que encuentren ustedes sobre indicadores de salud, van a encontrar que la mayor parte están ligados a este tema, porque el tema de la salud materno-infantil, de la mortalidad materna, del parto y de la cesárea, son temas que todavía tienen mucho para discutirse, definitivamente. Y como muy bien está diciendo Ana Gil, mucho de los, déjame ver, Jenny Hill, por acá, por el chat, ella está diciendo que ahora el médico mismo es que oferta la cesárea. Eso se ve, son pocos los que no lo hacen. Realmente la ética, y es bueno rescatar eso ahora que estamos metidos en el tema de la investigación, y se pierde cuando se le pregunta a la paciente, ¿cómo te gustaría? Es que no es como te gustaría. Si tú llevas un embarazo todo el tiempo saludable, no hay nada que contraindique el hecho de que tú tengas un parto natural. La cesárea se debe presentar si es que durante el parto hay una eventualidad, pero si ya todo se vio que iba bien y que estaba organizado todo y demás, a menos que ocurra algo en el momento no se debe de ofrecer cuál es que tú quieres. Definitivamente tenemos un número muy alto de cesáreas, entendiendo, sí, claro, hay situaciones particulares que otras áreas del saber han encontrado ganancias, como le ha explicado el doctor Valenzuela, pero también el número que tenemos, la gente que trabaja la parte de economía de la salud, nos está afectando en cuanto al mismo proceso de la salud. Económicamente hablando, es muy caro para el Estado y mantener ese volumen de cesárea que se está realizando en el nivel público y en el privado, porque también tenemos algunas complicaciones derivadas de esto y tenemos indicadores que lo miden. Tenemos a Marmolejos, me parece que era la que seguía en turno, y luego es Mercy y Laura. Hola, sí, yo también lo vi como indicador de servicio de salud y así lo puse porque de repente, no, como decía cesárea, pudo haber dicho cualquier otra patología, aunque cesárea es más controvertido que otro tipo de cirugía. Pero la verdad levanté la mano fue para el comentario del doctor Valenzuela, y es que nosotros los anestesiólogos creo que probablemente somos los que más cuestionamos a veces, aunque sea por dentro, el tema de la cesárea, porque uno siempre dice que es el ginecólogo el que está sufriendo y no el bebé, porque siempre ellos le buscan la quinta pata al gato, ¿verdad? Entonces uno, bueno, por una razón u otra, no es fácil dar la anestesia a una embarazada.
Y pues corroborando la información, porque he tenido experiencia cercana, lamentablemente por tema anestésico, inclusive de compañeros, los únicos temas que se llevan a salud pública y a colación son mortalidad materna e infantil. O sea que aparte de que son un indicador de desarrollo a nivel mundial, creo que también hay que tomarlo muy en cuenta en nuestro país. Inclusive yo creo que aprender a calcularlo rapidísimo, porque cualquier rama se ve involucrado, porque a veces uno piensa, ay, no se ve involucrado la enfermera. No, si hay un caso, va desde el anestesiólogo, el ginecólogo, el ayudante, la enfermera, la encargada del quirófano, va todo el mundo desde a el dar portero está testimonio. involucrado ahí, todo. Exactamente, entonces algo que lamentablemente nos persigue, o sea que deberíamos inclusive atenderlo un poquito más. Fíjense cómo este tema es buenísimo, así que uno de ustedes anímese a agarrar ese tema y miren ahí donde tienen un indicador que pueden usar, modelar de manera diferente y creo que sería interesantísimo. Me gustaría ver que alguno de ustedes inclinara una propuesta por ese lado. Sí. Entonces, Esmelsi. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Bueno, maestra, yo también lo tengo colocado, perdón, como un servicio de salud, la parte de cesárea. Bueno, de cesárea lo tengo como un servicio de salud, pero a mí también me intrigó el comentario de mis compañeros y el que me dio como un dolor fue el que dijo que él es procesaria. O sea, yo tengo... No, eso es respetable. No, y recuerden que todo depende del punto de vista. Fíjense cómo el maestro Valenzuela, por su área del saber, les aseguro que lo que él explicó me convence. De la manera que lo dijo, sí. Sí, porque cuando yo miro, de hecho yo aquí mismo empecé a mirar los valores en relación a lo que él acaba de explicar, de esas complicaciones de sufrimiento fetal y todo eso, él tiene toda la razón. O sea que dependiendo del área, porque por eso el trato a la mujer embarazada tiene que ser un trato multidisciplinario. Nosotros esa es otra cosa que en nuestro país deberíamos empezar a valorar el cambio de que una embarazada solo la vea el ginecólogo obstetra. Tiene que verla todo el mundo para de alguna manera evaluar qué es lo que realmente más le conviene y que la decisión de la cesárea, como dije, sea una decisión efectivamente terapéutica, porque todas las condiciones que rodeen ese embarazo indican que se debe hacer porque es lo mejor y lo más apropiado, no porque ella sea la que lo decida, porque si ella supiera, ella se practicar ella misma todo. Entonces, definitivamente es interesante. Todo depende de qué rama del saber la veamos. Y no tanto eso, sino que justamente hoy estaba yo en mi consulta, ya yo tengo dos. Una de 9 y otro de 1 año y medio. Pero voy a tener otro. Qué bueno. Viene y me dice hoy, me indica corticosteroide y todo para madurar. Como yo, pero ¿por qué usted me indica eso? Le pregunté porque, claro. Y me dice, por si acaso. Y yo, ¿cómo que por si acaso? Sí, por si acaso, porque si se presenta el momento que tenga que hacerte la cesárea, y yo, pero yo no, a mí, desde el inicio, mi primer parto fue mi parto normal, sin problema y sin nada. Y el segundo también. Entonces ahora usted sale con cesárea. Bueno, yo pensé que tú ibas a querer una cesárea, como es el último. Y yo, pues estaba pensando muy mal, porque yo empujar y salir de eso desde que saca la cabeza. Y saca la cabecita, ya se fue el dolor. Y eso yo se lo recomiendo a todo el que... tenga la posibilidad. Fíjense que es un tema fabuloso para discutir, así que repito. Es como el tema del aborto, súper controversial. Súper controversial. Finalmente, Laura Cuevas tiene la mano levantada. Vamos a permitir. Mi comentario es breve. Yo soy chiquita, de tamaño, pequeña, de tamaño. Sí. Y cuando estaba con mi primer embarazo, el ginecólogo con el que yo pensaba atenderme me dice, mujer chiquita, candidata a cesárea. Y yo le dije, pero usted no me puede decir eso de primer intento. Dice, no, las mujeres chiquitas son candidatas a cesárea. Y yo, ok. Y cambié de médico. Y parí mis 3 muchachos. Entonces, hay
Ellos tienen como un protocolo, parece, los médicos. Hay que evaluar. Yo creo en algo que había escrito uno de ustedes en el chat. Debe haber un equilibrio entre distintos principios, los valores éticos y morales deberían mantenerse. Yo creo que si nosotros podemos rescatar eso, vamos a estar ejerciendo un mejor servicio de salud en La mayor cualquier creencia área. que hay es que lo hacen por negocio, aunque no siempre sea así. Y es una pena porque pero entonces ya se esa es la pierde. percepción que hay. Es una pena, así Ajá. es. Así es. Sí. Miren qué interesante. Ustedes ven cómo un indicador le puede generar a ustedes con solo verlo muchas ideas de estudio. Esto es interesantísimo. Quisiera que viéramos el siguiente, Ranili, ¿te parece bien? De acuerdo. Y gracias a todos ustedes. Qué buenas participaciones. Así es. Me ha encantado que le guste. Sí. Proporción de ingresos hospitalarios por causa externa. Es un indicador de morbilidad, pero como ellos dijeron anteriormente, también se presta para de servicios de salud, ¿qué le parece? Pero es de morbilidad. Método de cálculo, número de ingresos hospitalarios por grupo de causas externas por 100,000 habitantes. Sí, yo vi a varios, Ranili, que en la tarea, vi a varios que pusieron precisamente que era de servicios, el indicador, porque se fueron a la palabra hospitalarios. Pero ¿a quiénes ingresan en el hospital? ¿Por qué lo ingresan? Eso es, o sea, el enunciado que titula el indicador es lo que le indica de qué es el indicador. O sea, el ingreso no es porque usted está sano. Entonces, desde ahí era que había que mirarlo de morbilidad. Exactamente, entonces sí, porque es por grupo de causas externas. Así es. Por 100,000 habitantes, dividido por el número total de ingresos hospitalarios por causas externas en un periodo específico. Esta proporción puede desglosarse por sexo, grupo etario, origen étnico y otras variables de interés. Las fuentes comunes son los datos del numerador y el denominador de este indicador. Normalmente provienen de los sistemas de información propios de los hospitales a nivel nacional o locales. Para interpretar este indicador es necesario asegurarse que estén presentados tanto los hospitales públicos como los privados. El propósito de este indicador estima la proporción de todos los ingresos hospitalarios debido a causas externas. El análisis de esta estimación en el tiempo y en diferentes subgrupos poblacionales permite monitorear la magnitud y distribución de este indicador y medir la repercusión de las intervenciones y permite monitorear la magnitud y distribución de este indicador y medir la repercusión de las intervenciones preventivas. O sea que lo que este indicador nos ayuda a nosotros a medir es incluso también en atención primaria. El primer nivel de atención y la estrategia como tal de atención primaria. También nosotros podemos empezar a chequear ahí. Recuerden que ya los hospitales forman parte de otro nivel de atención. Y entonces con nosotros también podemos mirar si todas las intervenciones de la parte de prevención realmente tienen efectividad, porque lo más lógico es que los ingresos en los centros de atención especializada deberían ser menos si los sistemas de atención preventiva fueran efectivos. O sea que este indicador es un indicador poderoso para medir de alguna manera, en este caso, cómo andan los procesos de prestación de servicio de salud colectiva, no de salud individual. Ajá, exacto, de salud poblacional. Interesantísimo. Vamos a ver el siguiente. El siguiente es tasa de mortalidad por infección respiratoria aguda en menores de 5 años de edad. Es un indicador de mortalidad. El método de cálculo es número de defunciones por infección respiratoria aguda en menores de 5 años de edad por 1000 dividido por el número de menores de 5 años de edad en la población en el año de interés.
Las fuentes comunes son los datos para el numerador de este indicador, normalmente se obtienen de la Unidad de Estadísticas de Salud, y los sistemas nacionales de registro de datos sobre mortalidad. El propósito, este indicador estima el riesgo de muerte por infección respiratoria aguda en menores de 5 años de edad. Refleja la calidad de la atención ofrecida a los menores. El análisis de esta estimación en el tiempo y en diferentes subgrupos poblacionales permite monitorear la magnitud de este indicador. Además, este indicador proporciona evidencia preliminar sobre la efectividad de las políticas, los programas y las intervenciones que tienen como objetivo prevenir la mortalidad por esta causa. Miren qué interesante. Con este indicador, Ranily, quiero traer el ejemplo de algunos de ustedes que mencionaban al inicio, el hecho de que para poder entender el indicador tuvieron que irse a respuestas como básicas de todo el asunto. Y ahí me pareció muy bien el hecho de que ustedes estos indicadores le llevaran incluso a definir qué es una tasa, para entonces poder determinar cuál era realmente el método de cálculo. Fíjense que el ejercicio, los indicadores que se colocaron dentro del globo de todo lo que había disponible para ustedes leer e investigar, que como dijo Ranily, las respuestas están todas ahí. Lo que está colocado aquí es exactamente lo que estaba colocado en el material, porque la idea era que ustedes leyeran el material. Y fíjense cómo este indicador de tasa, como es una tasa, ya con nosotros saber qué es lo que se relaciona en una tasa, y más cuando sabemos qué es lo que se relaciona en una tasa de mortalidad, era muy fácil nosotros extraer el método de cálculo. El número de defunciones, que es lo que va arriba como numerador, entre el número de menores de 5 años en la población, que es el denominador, y que en este caso la variación de la población solo te lo daba la última parte del indicador, que decía que eran menores de 5 años. Si ahí te cambio en menores de 5 años y te pongo otro detalle poblacional, así mismo me cambia el método de cálculo. O sea que es un jueguito que nosotros podemos, con esta pequeña batería de indicadores, ensayar y transformar cualquier otro que nosotros quisiéramos de esto que les hemos escogido. Y otro detalle que tiene el indicador, por ejemplo, en la parte del propósito, dice que refleja la calidad de la atención ofrecida a los menores. También se mide el servicio de salud. Así Se es. puede medir el servicio de salud en ese indicador de mortalidad. Sí, igualito como el anterior, definitivamente nosotros podemos ahí medir programas. Por ejemplo, la DIMIA, es la Dirección de Materno Infantil y Adolescente, que tiene dentro de sí varios programas, y podríamos nosotros mirar cómo se reflejan esos programas en los servicios de salud, porque entonces fíjense cómo y también el sistema de registro, porque con esto nosotros podemos definitivamente también evaluar qué tanto las estadísticas vivas, las que se van surgiendo del día a día, cómo se están relacionando con la realidad. Entonces es un indicador bastante importante. Vamos a mirar el que sigue. Tasa de mortalidad. Sí, el siguiente, la tasa de mortalidad por infección respiratoria aguda. Este está repetido, ¿no? Sí, ese fue un regalo. Aquí vamos, mortalidad proporcional por causas mal definidas. Causas mal definidas, sí. Bueno, pues ese tiene mucho para hablarse. Exacto, pues es un indicador de mortalidad. El método de cálculo, el número de funciones por causas mal definidas. Ahí dice por 100, pero recuerden siempre el 1000 o 100,000 dependiendo. Del lugar. Dividido por el número total de muertes en la población en el año de interés. Las fuentes comunes son los datos del numerador y del denominador de este indicador. Normalmente se obtienen de las unidades estadísticas de salud y los sistemas nacionales de información sobre mortalidad. El propósito de este indicador estima la proporción de muertes que ocurren por causas mal definidas que se encuentran en el capítulo 19 de
del CIE-10, de la Clasificación Internacional de Enfermedades. En uno de los enlaces, ahí ustedes, de los de la OMS, pueden encontrar los ejemplares actualizados y descargables del CIE-10, que les va a servir y que todos los que estamos en el área de salud debemos aprender a nombrar los eventos de salud según eso. Y así dejaremos incluso de poner unos diagnósticos que luego no existen y hay como uno reportar eso. Cuando llegan esas fichas con que murió por un paro respiratorio, ¿es Ranili? Así es, por un paro respiratorio. Creo que a todos se nos para la respiración cuando morimos. Y luego ahí entra en la calidad de los datos, de la información. Que Así es. Por ejemplo, un indicador de mortalidad, entonces ahí entra la parte del registro del acta de defunción. ¿Qué es lo que se coloca allí? Así es. ¿Hay preguntas o comentarios de este indicador? ¿Alguno de ustedes ha tenido roce con el CIE-10? Con la codificación internacional de estadísticas. Sí, A en ver. la Sí, asignatura de introducción a la clínica nos capacitaron en esa clasificación. excelente. Y la ha empezado a utilizar en su trabajo cotidiano, porque ahí es que entonces viene la gracia del asunto. Bueno, sí, porque por ejemplo, en la mayoría bueno, hay centros aquí que creo que sí. Los diagnósticos se ponen basados en esta clasificación, con unos códigos. Y dependiendo del área del saber, con el mayor uso, o sea, el uso habitual, se pueden aprender de manera rápida, porque no hay que saberse todo. Exacto. No hay que sabérselo, porque para eso están los manuales. Así es. Tenemos dos manos, Ranili, Pablo Castillo y luego Gil. Una preguntita, no sé si sería medio estúpida. Nunca pero lo son. Dele para allá. Epidemiológicamente, ¿hay un concepto para causa mal definida o es simplemente encontrar datos en el acta de defunción que no sean los correctos o subjetivamente digan, no, eso no es así? ¿O hay un concepto realmente para eso? Bueno, porque como el indicador es de mortalidad, pensé en la acta de defunción, pero también se codifica la morbilidad. Así es. Y van en un orden lógico de la primera causa. Por ejemplo, en mortalidad y en morbilidad hay unas reglas que son diferentes. En mortalidad para codificar y en morbilidad es otra regla. Son por diferentes reglas. Por ejemplo, en la primera causa es la que causó la muerte en mortalidad. Y van en un orden lógico. La A sería la primera, la que detonó. Y por último, la base, la enfermedad base que él tenía. Entonces, la mala definición está sustentada, primero, en no seguir ese orden lógico y segundo, también equivocarse o no colocar correctamente, no definir apropiadamente el diagnóstico. Así es. Porque de repente no ponen la codificación, pero si se coloca un diagnóstico como esto que hemos dicho, falleció por un paro cardiorrespiratorio, nunca lo vamos a encontrar, un paro cardiorrespiratorio. Eso no es una causa de muerte, porque a todo el que muere le sucede eso. Entonces sería la causa de todo el mundo. No es una muerte exacta. Pero, por ejemplo, en mortalidad, sí, cuando no se sabe lo que fue o no lo ponen, sí hay un código. Así es. Sí hay unos códigos para eso, que fue lo que él preguntó. Exacto. Si no me equivoco. Están estandarizados y en los CIE, yo voy a ver si le pongo a ustedes en los CIE, les saco en la página para que vean dónde están esos códigos para las enfermedades mal definidas, incluso si no se sabe de qué murió el paciente. Uno tiene un sinnúmero de aproximaciones y el CIE te dice cuál es el código para poner, incluso si con todo lo que se describa ahí no se llega a un diagnóstico. Tiene su código. Sí. Tenemos a Gil ahora y luego Cauri.
Bien, maestra, con relación a lo que usted acaba de decir, creo que es el término inusitado que se utiliza en el Sí, cielo sí. para esas causas que no están bien definidas. Ujú. Esta gran herramienta se inició para la codificación de la mortalidad y como bien dice la maestra Rainilis, se utiliza también para la morbilidad y yo recuerdo que en mis inicios en la práctica médica lo utilicé en la atención primaria, en el registro de consulta y Sí. para también reportar el EPI semanal, ese EPI de enfermedades sindrómicas. Entonces, en el caso de la mortalidad, no es que vamos a encontrar un código que diga mortalidad materna en el CIE-10, sino que cuando vaya a llenar el acta de defunción, el código que le corresponde a la patología que causó esa mortalidad, yo la voy a registrar ese certificado de defunción y entonces con eso es que se llevan los registros. Así es. Exacto. Adelante, entonces, Kauri. Sí, maestra. En razón a lo que planteó el compañero Pablo José, también estuve leyendo que el personal médico muchas veces no recibe la orientación necesaria de cómo llenar correctamente el acta de defunción. De ahí nacen muchos errores. Y también el delegar esta acción a los médicos internos, también esto provoca que haya errores a la hora del llenado de las actas de defunción. Ocurren un sinnúmero de situaciones que se pueden dar, pero hay unos cursos que ofrece incluso la página virtual de salud pública de la Organización Mundial de la Salud, donde hay unos cursos que la gente llena su perfil, son gratis, sobre el correcto llenado del certificado de defunción. Yo eso lo voy a buscar incluso para dejárselos ahí en el chat a ustedes De para hecho, que los yo hagan. lo hice, se hace súper fácil y rápido. Y les sirve mucho. Creo que todos deberíamos hacerlo. Y hay dos profesionales dentro de un hospital que tienen la responsabilidad de instruir y acompañar al personal médico en este llenado, que es el estadístico y el epidemiólogo del centro de salud. O sea que definitivamente también debemos aceptar que nuestros centros de salud, tanto al estadístico como al epidemiólogo, no, o sea por ellos o sea por la dirección misma de los centros de salud, no tienen la participación total en todo lo que tienen que hacer, no es lo que hacen. Una de las cosas es la vigilancia de que este llenado sea correcto y son los que tienen las herramientas para enseñar y acompañar a todo el personal para que coloque la codificación y los diagnósticos de manera apropiada. Entonces, teniendo eso listo, creo que podemos ir al G, al indicador G. Sí, que es la tasa de prevalencia de actividad física insuficiente. Este es muy interesante. Es un indicador de riesgo del comportamiento. El método de cálculo es número de personas entre 15 a 69 años de edad insuficientemente activos por 100, dividido por el número de personas entrevistadas entre 15 y 69 años de edad. Las fuentes comunes, los datos del numerador de este indicador normalmente se obtienen por medio de encuestas de base poblacional utilizando muestras representativas, ya sea a nivel nacional o local. En consecuencia, el indicador es una estimación de una muestra y deberá ir acompañado por el grado de certidumbre de dicha estimación y el monto de variables no explicativas. Se calcula en intervalos de confianza. El propósito de este indicador estima la proporción de personas que no tienen suficiente actividad física en la población de 15 a 69 años de edad. El incidente en el tiempo y en diferentes grupos poblacionales permite monitorear la magnitud de este indicador, el cual proporciona evidencia preliminar sobre la efectividad de la política, los programas
y las intervenciones que tienen como objetivo promover la realización de actividades físicas con regularidad y prevenir el sedentarismo. El indicador también puede usarse en estudios sobre la asociación entre actividad física y la diabetes, diferentes tipos de cáncer, enfermedades isquémicas y otras enfermedades crónicas. Ese indicador es interesante. Yo creo que hay alguien de este grupo, no sé si es de este grupo, del grupo B, que quieren trabajar precisamente algo relacionado a la actividad física con el COVID. Este es un indicador interesante. De hecho, este indicador puede trabajarse con edades más bajitas, porque ahora vamos a tener un fenómeno interesante de observar con las horas que van a durar muchos niños, adolescentes y los adultos, nosotros, seamos o no docentes, el tiempo que hemos durado y el que vamos a durar frente a un computador. Recuerden que en nuestra parte inicial de tertulia hablábamos respecto a eso, y de hecho el maestro Valenzuela hablaba de las intermitencias que debemos hacer y de los descansos. El asunto de no tener esos descansos y del tiempo en el que uno permanezca sentado frente a una computadora nos va a llevar a nosotros a que a todos los que en algún momento hacíamos algún tipo de actividad física, aún en la docencia, caminando en el aula o dirigiéndose de un lado al otro, nos vamos a volver sedentarios. Entonces, este es un indicador que nos va a ayudar a nosotros precisamente a medir eso, el riesgo de comportamiento, y definitivamente a proyectar cuáles podrían ser las actividades de prevención y los programas que nosotros debemos llevar de promoción de la salud, para que entonces tengamos menos enfermedades crónicas derivadas por este tipo de comportamiento, porque créanme que tenemos una situación que se va a derivar de esto, y es que el mismo sistema de educación nuestro va a cambiar de manera tal que aún terminemos todo el proceso epidemiológico, quedarán muchos colegios con formación a distancia de manera permanente. Va a aumentar el número de asignaturas ofrecidas por las universidades de manera virtual. Entonces tendremos también, aún se reaperture la presencialidad, a muchos que van a permanecer en la virtualidad. Y esa virtualidad va a llevar a que crezca el sedentarismo y todas las consecuencias que esto conlleva, además de la cantidad de la ingestión de ciertos alimentos que llegan por las horas en sentado, como pasa en otros escenarios, como el caso de la televisión por largo tiempo en adolescentes. Ahora lo que sucede con esto es eso, que de hecho muchas personas pues no están frente a la cámara, pero pasan toda quizá una reunión picando, como decimos en buen dominicano, y entonces ahí vienen también el resto de condiciones de salud. Tengo la mano levantada de Valenzuela. Por favor, maestro. Y que es muy importante con el asunto ese de la sedentariedad las horas sentado. Eso es el síndrome del burócrata. Usted mismo fue testigo de ese hecho, y su silla, que era muy buena para almorzar, se convirtió en su principal enemigo a la hora de permanecer horas y horas y horas sentada muchos meses. Eso es lo que se llama técnicamente horas nalga. Una hora nalga es una hora sentada. Y hay personas que hacen 12 horas nalga y 15 años nalga. Y la neuropatía glútea más importante que yo he visto, estamos hablando de una hipoestesia con disestesia en silla de montar a nivel de la región sacra y coxígea, de una señora que se preciaba de ser la mejor secretaria del mundo porque se pasó 30 años de 8 de la mañana a 4 de la tarde sin nunca fallar, incluyendo los sábados, y ella, después que se retiró, pagó con esa neuropatía glútea terrible el hecho de ser la mejor secretaria del mundo. No hay ningún honor, ningún privilegio, ni ningún triunfo en mantenerse 8 horas sentado. Ese no es el mejor empleado, ese es el que más pronto se va a convertir en un lumbálgico, que va a desarrollar problemas
de neuropatía, que puede tener problemas de flebitis, de trombosis venosa profunda. Es decir, que no es solamente la sedentariedad, de no hacer ejercicio, etc. Es mantener la posición sentada sin tregua. Eso es realmente un elemento que produce una enorme morbilidad en todos los sectores de la población a los que no se les explica la ventaja de hacer el 30-5 o el 60-10. Es decir, coger un break de 5 minutos cada media hora dentro de las posibilidades, porque no se debe ser tan buen empleado que uno atente contra su salud, porque ese es el peor, porque va a tener mucho tiempo de licencia y por su eficiencia le va a conseguir a la empresa entonces la ausencia de él en muchas ocasiones durante muchos meses. Eso hay que prevenirlo y realmente no he visto un indicador de eso todavía, pero es algo que hay que enseñarlo, divulgarlo y aplicarlo. Estoy de acuerdo y mire, me habría gustado que habría estado usted y diera esa explicación. Una reunión hace como 2 meses, Ranil, en una de las reuniones de FAPROAS, en donde yo trataba, pero desde mi área del saber, de explicar esto, que usted ya de manera, ¿verdad?, muy completa por ser su campo, ha explicado. Definitivamente no se puede insistir en que un docente o un estudiante de cualquier nivel invierta tantas horas sentada. Yo veo como incluso algunos colegios, casi todos, han estado exigiendo a los maestros que tienen que dirigirse al colegio para ellos asegurarse de que el maestro va a estar sentado frente a una computadora desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde con un receso de los minutos de recreo que hay a media mañana. Para ellos mirarlo ahí, que de verdad el maestro está conectado y no están entendiendo que la dinámica que nosotros teníamos, los docentes y los estudiantes dentro y fuera del aula, en el transcurso del día, tiene una razón de ser ese diseño de docencia, que ahora entonces nos están llevando, como muy bien usted señala, a los extremos, que no son buenos y que por eso hay que buscar las alternativas. ¿Cómo? En el caso de muchos no pudieron entender eso, pues de ahí es que se deriva el que, como yo les comentaba al principio de nuestra tertulia ahorita, el que yo diseñara ese mecanismo que me va a permitir a solo estar dentro de mis horas de clase, obligatoriamente las media hora mínima, pero el resto ya yo lo voy a tomar en otro horario. Eso de hecho en todas las sesiones siguientes de la misma asignatura me va a disminuir todas esas horas nalgas a las que usted se refiere y de las que al final me va a generar tantos daños, quizá no inmediatos, pero sí posteriores e irreversibles. Así que estoy completamente satisfecha con esa exposición que usted nos ha hecho. Me excusa que los empleadores inconscientes van a pagar con muchos días y horas de licencia a esos empleados que con justa razón están lumbálgicos e incapaces de desarrollar su labor. Si tuvieran esa óptica de la situación, previnieran muchos días de ausencia laboral por razones de lumbosacralgia y lumbociática. Y son bastante comunes, y más en el modelo del empresariado que tenemos de oficina, en las profesiones que son ligadas a la oficina. Uno llega a ver, bueno, en mi espacio, ¿verdad?, el Ministerio de Salud Pública, yo he llegado a ver personas que no se levantan ni a almorzar, que almuerzan en su mismo cubículo de trabajo y entran antes de las 8 y están ahí hasta las 4 y quizás se levantan una vez para ir al baño y almuerzan ahí. Hemorroides, fisura anal, complicaciones colónicas, trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar, puede salir todo eso de ahí. Así es. Incluso en mi oficina se ríen mucho, el que yo les digo, yo les voy a poner a ustedes aquí una alarma. Y la alarma es que cada cierto tiempo, en este caso, en mi caso, cada 45 minutos, yo le tengo ahí en el teléfono para que suene. Y todo el mundo cuando sonó eso, ya están como dicen, entrenados, tiene que levantarse. Está todo el mundo sentado, pues hay que levantarse y de alguna manera moverse, hacemos ejercicio, estiramos las manos, toman agua, el que tiene que ir al baño que no lo había ni pensado, pues desde que oye a otro que dijo, déjame ir al baño, cogen todo, porque ustedes saben que la mente es tan poderosa.
Y eso yo creo que puede ayudar. Y creo que es una posibilidad que todos podríamos replicar en nuestros espacios. Ustedes verán que dentro de poquito van a sentir mejoría. Yo he visto secretaria con unas retenciones de líquidos en los miembros inferiores impresionantes, y es que definitivamente pasan 8 horas sentadas ahí sin moverse a nada. Es lógico que el cuerpo empiece a reaccionar, y eso es de lo menos que tiene. Entonces, con este indicador, fíjense cómo solo mirando un indicador puede uno, al mirarlo, detectar una serie enorme de oportunidades de investigaciones. Creo que este indicador de riesgo de comportamiento para este momento es un indicador valioso. Y como dije, podríamos nosotros mover este indicador incluso a una población más joven, para nosotros también mirar estos niños, porque un niñito, por ejemplo, yo tengo una compañera que me dijo que teniendo una niña de unos 5 años, no ha logrado que la niña permanezca en las clases que ya de su colegio empezaron las 3 horas de clase. Lo primero es que imagínese usted, maestro Valenzuela, cómo le diseñan a un niño de 5 años 3 horas pegada frente a un computador. Mucho hace la niña que logra traspasar la hora. Desde ahí ya empezamos mal. Y entonces la madre que también, o la tutora, o quien la acompañe, que tiene que el estrés Yo me aburro las 3 horas. para mantener eso. Yo no sé cómo ustedes nos aguantan, yo creo que porque hacemos estos breaks y chistes entre el medio, porque uno ya también de adulto se agota. Pero esa niñita de 5 años, con esa clase diaria de 3 horas, son una cosa que esa niña mañana, cuando todo entre a la normalidad, imagínense todas las repercusiones que va a tener eso en la salud, el relacionamiento, que es vital para estos niños pequeños, que hay indicadores que también lo miden, el asunto también del desarrollo motor que debe generar por el movimiento, porque esa niña, en medio de la situación que tenemos de encierro, de ahí sale seguramente a ver la televisión, ya no puede salir a jugar con otros amiguitos. Entonces las soluciones le van a quedar en la televisión, en tablet, no sé qué, y obligado ahí sentado, porque ¿para dónde va a salir? Y estamos hablando del que tenga la posibilidad de eso en nuestra zona populosa, en donde tenemos limitaciones. Entonces tenemos niños que no tienen ni siquiera esas alternativas. O sea que hay mucho que mirar a partir de este indicador y de otros que con nosotros podíamos transformar y buscar algunos otros. ¿Les parece interesante? Excelente. Muy bien, entonces nos queda creo que Ranili, de tasa de prevalencia del consumo regular de frutas y verduras, muy interesante, porque ahora también el COVID ha afectado a los fruteros, porque ahora nadie come fruta en ningún lado, si no es de su casa, y si no la tiene, no tiene esa costumbre, pues tampoco la come, porque para eso hay que tenerla en la casa. Así es. Va en la misma línea que el indicador anterior, comportamiento, y dice que la tasa de prevalencia del consumo regular de frutas y verduras, el método de cálculo es número de personas adultas de 15 años o más de edad que refieren consumir con regularidad frutas y hortalizas por 100 dividido por el número de personas adultas de 15 años o más de edad entrevistada. Se define que consumir frutas y hortalizas con regularidad requiere decir consumir alimentos de este tipo 5 o más días por semana. O sea, hay que comer 5 días o más fruta por semana para decir que sí es consumidor de frutas y verduras. Las fuentes comunes, los datos para el numerador de este indicador normalmente se obtienen mediante encuestas de base poblacional, utilizando muestras representativas, ya sea a nivel nacional o local. Por consiguiente, el indicador es una estimación de una muestra y deberá ir acompañada por el grado de certidumbre de dicha estimación y el monto de la variable no explicativa. También se calculan intervalos de confianza. El propósito de este indicador estima la consumo regular de frutas y hortalizas en la población adulta de 15 años o más de edad. El análisis de esta estimación en el tiempo y en diferentes subgrupos poblacionales
permite monitorear la magnitud de este indicador, el cual proporciona evidencia preliminar sobre la efectividad de la política, los programas y las intervenciones que tienen como objetivo promocionar el consumo de frutas y hortalizas. Además, el indicador puede usarse en estudios sobre la asociación entre el consumo irregular o nulo de frutas y hortalizas y el sobrepeso y la obesidad. Se interrumpió ahí, Ranil. Repito, que el indicador puede usar en estudios sobre la consumo irregular o Ella tiene el internet, se oye entrecortado. Bueno, este indicador, como muy bien ella había dicho al inicio, es un indicador similar al anterior. Nos puede ayudar mucho. Fíjese cómo en esta selección que se hizo, ustedes han encontrado 3 indicadores que pueden ir muy bien para evaluar la situación que tenemos ahora, precisamente de COVID, y también para nosotros conseguir algunos elementos que nos pueden también solucionar mucho de lo que realmente tenemos aquí. Entonces yo creo que nosotros podríamos sin ninguna dificultad aplicar este indicador también moviendo incluso las edades a una población más amplia. ¿En qué estudio se le podría ocurrir a ustedes utilizar este indicador como uno de los tantos que podrían utilizar? A ver, ¿quién pondría algunos ejemplos? ¿Qué se le ocurre a ustedes? ¿Qué estudio podría hacerse, hacer ganancias o tener ganancias con agregar este tipo de indicador a su haber? No, incluso el de hipertensión, cualquier estudio que hable sobre diabetes, hipertensión, obesidad, cualquier estudio de enfermedades crónicas, este elemento es muy importante. Perfecto. A ver, ¿qué otro? Excelente, Amanda. Síndrome metabólico, diabetes. Muy bien, excelente. Valenzuela. Sí, la enfermedad coronaria y la arteriopatía ateromatosa cerebral están directamente relacionadas con el bajo consumo de vegetales, en general los vegetales, y el alto consumo de cárnidos. Nosotros cada vez que hay un accidente vascular cerebral isquémico, le prohibimos a los pacientes comer carne roja. Y lo que le llaman el Chinese Syndrome, ese síndrome chino, uno se dio cuenta de que en la guerra de Corea, los chinos y los coreanos que morían jovencitos con la coronaria limpia, mientras que los GIs, los infantes de marina americanos, que estaban acostumbrados a comer vaca y todos los cortes mejores de carne roja, morían con ateromas en las coronarias. Y eso se sabe desde los años 50. Lo que pasa es que la industria cárnica es terrible. Pesada. Y cuando uno quiere tener arterias limpias y evitar stroke, evitar coronariopatía, nefropatía de origen vascular, uno tiene que limpiar sus arterias. Y la mejor forma de limpiar las arterias es comer vegetales. Así que cualquier estudio de incidencia de accidentes vasculares cerebrales, hasta de retinopatía o de nefropatía, de daño vascular periférico en miembros inferiores, es interesante ese indicador. Muy bien, tengo también Esmelda. Esmelda. Este estudio también puede estar relacionado con enfermedades gastrointestinales. Muy bien. Estreñimiento. Muy bien, sí, ese indicador sería valioso ahí, es excelente. Sí. Sí, Esmeralda. Muy bien. ¿Quién más podría dar algún ejemplo? ¿Nadie más? Bueno. Seguimos. Sí, me sacó el internet ahorita. Sí.
Muy bien, entonces, teniendo déjame ver si teníamos, continuemos. Tenemos el de tasa de prevalencia de consumo excesivo de alcohol, que también es de comportamiento. Yo creo que no hay necesidad de detallarlo porque es una tasa de prevalencia. Así es. Ya hemos hablado un poquito de eso. Lo interesante es que miren cómo nosotros podemos hacer una mirada amplísima al proceso de cómo se comporta la gente y las enfermedades a partir de un buen cálculo de un indicador. Y fíjense también cómo este indicador nos ayuda a nosotros también a darle una razón de ser mayor a las encuestas de base poblacional, que es algo que algunas veces descuidamos. Y fíjense cómo en el caso de encuesta de base de datos de encuesta como Endesa, de Hogar, algunas veces nosotros no aprovechamos toda esa data que tenemos ahí, que la ONE la tiene disponible, y como les había dicho en la clase pasada, no hay necesidad alguna que si ya hay bases de datos que están disponibles y que todos la podemos utilizar, nosotros no las aprovechemos. Todo eso está ahí. Ustedes entran a la página de la Oficina Nacional de Estadística y buscan sobre indicadores de salud y los relacionan incluso con otros de otros aspectos, de otras áreas, y ustedes van a encontrar riquezas con que hacer estudios de todo tipo. Así que hay que aprovecharlo. Olga, veo que Amanda pregunta en el chat. Sí. Que por qué en el de alcohol de 15 años. Bueno, me imagino que cuando formaron ese indicador, lo pensaron porque a partir de los 15 años, en la adolescencia, es que la persona empieza a probar alcohol. Recuerden que la investigación, la parte ética está relacionada con las leyes. Entonces, independientemente, claro, nosotros podemos aplicar y mover esas edades, como en los anteriores yo le he estado diciendo, podemos bajar y mover las edades. O sea que el valor de 15 no necesariamente es un valor estricto. No, para nada. Yo, de hecho, si hiciera un estudio aquí relacionado a cualquiera de esos que hablan de 15 años o más, lo tomara a partir de 20 o 18, de 18 o 20 años de 18 a 20. Hay otra cosa más, déjame ver. Sí, nos dice el maestro Paulino que las muertes de menores de 15 años por ingesta de alcohol ha ido aumentando. Así es. Definitivamente, fíjense, los indicadores, ninguno son camisa de fuerza. Miren, es que definitivamente, cuando nosotros trabajamos con las poblaciones y definimos las variables, recuerden que la tabla de operacionalización es que nosotros vamos a definir los indicadores. O sea que estos son nada más que un ejemplo de lo que un estudio podría irse en el escrito del propósito, puede irse más o menos en la edad, ajustado todo siempre a lo que usted desea investigar, a su propósito de investigación. Sí, aquí nos dice el maestro Francisco que es un poco difuso lo de consumo excesivo porque no operacionaliza. Sí, porque imagínense, eso podría decirse que es relativo. De todas maneras, hay estudios que dicen cuánto es lo excesivo, incluso relacionado con el peso corporal, la edad, la contextura física. Hay un montón de condiciones que explica con mucha claridad que le podríamos llamar consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Sí, pero por ejemplo, dice que se usa en estudios para ver la asociación entre el consumo excesivo de alcohol y la incidencia de enfermedades asociadas al exceso de alcohol, como la cirrosis alcohólica, pancreatitis alcohólica, demencia, polineuropatías, miocarditis, desnutrición, hipertensión arterial. O sea, en todo ese tipo de estudios se puede asociar, va a hacer unas cuantas preguntas relacionadas a ese indicador del consumo de alcohol. El tema de la palabra excesivo, sí, maestro, lo utilizan. Yo le voy a decir algo. En mi caso, mi otro rol en la vida es ser encargada de reglamentación sanitaria. Y
estamos trabajando precisamente en un reglamento técnico para el control, para regular la promoción y la publicidad de bebidas alcohólicas. Y una de las cosas está relacionada con la leyenda que debe acompañar a las bebidas alcohólicas y todo tipo de promoción y publicidad de alcohol. La leyenda que está en la Ley General de Salud dice: el consumo de alcohol es perjudicial a la salud. Las licoreras, la industria del alcohol le ha agregado la palabra excesiva, porque como muy bien usted señala, estoy completamente de acuerdo desde ese punto de vista. En el caso de que se oye, déjenme ver. En el caso de las industrias, cerrar aquí. En el caso de las industrias, ellos entienden que ponerle la palabra excesivo, están dejándole a la gente el poder de elegir. Entonces, habemos personas que no consumimos nada de alcohol. Yo no consumo alcohol, es una forma de vida que tengo. O sea que en mi caso, muy probablemente, una cosita pequeñita así, que para otro es nada, podría resultarme altamente perjudicial porque mi sistema no está adaptado. Ahora, para otros, excesivo es tomarse 10 cajas, porque se toma 4 cajas y sigue como si nada pasa. Porque es diferente en cada uno. O sea que, lo ven ellos así como industria. Pero repito, el comportamiento de nuestro cuerpo, biológico, fisiológicamente, químicamente, se tiene los datos de cuánto es lo que es excesivo para cada tipo de persona, dependiendo de su condición, peso, etcétera. Entonces, habría que definitivamente colocar esos detalles, y por eso nosotros estamos empujando la parte de, sí, así como dice Amanda, por peso y edad, está definido qué es lo que es excesivo. En un caso de un estudio, de una investigación cualquiera en la que se utilice este indicador, dentro de los detalles debería ponerse definido claramente a qué nos estamos refiriendo con consumo excesivo. Recuerden que eso es parte de lo que debería detallarse. Espérate, Ranili, déjame abrirte, que se estaba oyendo una... Espérate, abrirte el micrófono. Ah, sí, es que estaba apagado, hola. Sí, cuando se estudia, se hacen estudios que tienen que ver con comportamiento, no se hacen exclusivamente sobre quizá consumo de alcohol, se hacen basado en una enfermedad o un evento base, ya sea hipertensión arterial, entonces se evalúan toda esa parte, lo que es el consumo de frutas y verduras, hortalizas, se evalúa lo que es el consumo de alcohol, la inactividad física, o sea, se estudian en conjunto y luego se analizan a ver si guardan relación con la enfermedad o no. No se estudian solo. Muy bien. Quisiera ver, no recuerdo si nos queda algún otro, Ranili. Bueno, el último que queda fue el de la tasa de prevalencia de consumo, no, perdón. No, el de la tasa de mortalidad por enfermedades sí, inmunoprevenibles en menores de 1 año. Es un indicador de servicio de salud. Y el método de cálculo es el número de muertes por enfermedades inmunoprevenibles en menores de 1 año de edad por 100.000 dividido por el total de nacimiento en la población en un año específico. Las fuentes comunes son los datos para el numerador de este indicador. Normalmente se obtienen de los sistemas nacionales de información sobre mortalidad, mientras que los datos del denominador provienen de los sistemas nacionales de información sobre nacimientos. El propósito de este indicador es estimar el riesgo que tienen los menores de 1 año de edad de morir por alguna causa relacionada con un conjunto de enfermedades para las cuales los servicios de salud tienen programas óptimos de vacunación. El análisis de este indicador en diferentes momentos en el tiempo y en diferentes subgrupos poblacionales permite monitorear la magnitud del indicador, el cual suministra evidencia preliminar sobre la efectividad de las políticas, los programas
y las intervenciones para fomentar la ampliación de acceso a vacunas y apoyar las investigaciones sobre los procesos y prácticas de los servicios de salud en cuanto a la vacunación de los menores en un primer año de vida. Claro, porque cuando se habla de inmunoprevenibles son los eventos que están relacionados a vacunas. Claro, este indicador es muy similar al que vimos de mortalidad materna. Ajá. Entonces, teniendo esto listo, quisiéramos saber si deben existir, lo normal es que existan, dudas respecto al indicador. No tengan temor general, porque esto, imagínense, esto hay que estarlo en términos dominicanos manoseando. La palabra indicador muy bien nos dice, nos señala a nosotros el proceso investigativo de manera muy directa y amerita de mucha revisión. Me gustó mucho como mencionaba Gil al inicio, de que, y otras de ustedes, Marmolejos, todo lo que tomaron la palabra de que hubo que leer desde lo más básico, saber qué es una tasa, saber qué es una razón, saber qué es incidencia, saber qué es prevalencia. O sea, es un tema interesante, apasionante, y que por demás nos abre los ojos respecto a nuestra investigación. Yo creo que la mayor ganancia de este ejercicio es precisamente el generarnos esas inquietudes, que aunque entendamos que, caramba, no lo supe hacer o no llegué a hacer la descripción, el asunto es nosotros poder quedarnos con esa duda motivadora a explorar un poco más acerca de estos temas que son tan interesantes, que les aseguro que con una simple lectura poco a poco ustedes pueden avanzar. Yo quisiera, ahora que estamos en el último tramo de esta clase, ya nos quedan unos 5 minutos más o menos, Ranil, y ya esto está cerrando, invitarles a que ustedes exploren el aula virtual de la OPS. En el aula virtual de la OPS, que Ranilis incluso se la mencionó ahorita, hay una serie de cursos ligados a la bioestadística. Entren, traten de hacerlos, son gratis y además le dan certificado cuando ustedes los terminan. Eso les va a ayudar a ganar un poco de expertise, y estos documentos y los enlaces que nosotros le hemos compartido son los que le van a ayudar a ustedes a ejercitarse respecto a estos asuntos. Para cerrar, nos gustaría escuchar de ustedes qué es lo que definitivamente podrían ustedes creer que podríamos para un grupo siguiente mejorar, qué cosas les gustaron más de estos 4 días de docencia y qué cosas se llevan ustedes de esta asignatura, de este módulo. Esas 3 cosas son para nosotras valiosas, nos ayudan a crecer, pero también nos da a entender si los propósitos fueron alcanzados. Si alguno de ustedes pudiera decirnos, estaríamos completamente y muy agradecidas. Por favor. Sí. Antes de eso, déjame contestarle, Olga, a Amanda la parte de este indicador que dice que puede ser de mortalidad. En realidad, habla de mortalidad, de tasa de mortalidad, pero están viendo la efectividad de las vacunas, de las enfermedades inmunoprevenibles, qué tan eficaces fueron, porque, por ejemplo, en medicina preventiva, lo más tangible que se ve es la parte de la vacunación. O sea, que una persona que se vacunó contra alguna enfermedad inmunoprevenible, pues no desarrolla el evento. Ahí es que se mide la eficacia. Entonces, eso es lo que ellos están valorando en este indicador. Así es. Entonces vamos a ceder la palabra. Tiene la mano levantada Esmelda García y lo tiene Santiago Valenzuela. Ladies first. Esmelda, le han cedido el primer turno. Así. Maestra, se me quedó levantada de ahorita. Ok, pues Valenzuela. Pero no, maestra, hay que decir algo. Diga porque usted. realmente este curso ha sido muy fructífero. A pesar de las condiciones en las que ustedes tuvieron que impartirlo y nosotros escucharlo y ejercitarnos, realmente
Yo siento que me va a hacer falta mañana y el sábado. Me va a hacer falta. Porque ha sido muy sustancioso, muy importante para las personas que nos gusta el ámbito de la investigación. Y en sentido general, esta intervención de tanto de usted, Olga, como de Ragnili, no han tenido desperdicio. Han sido muy importantes para mí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, de verdad que sí. Maestro Valenzuela, Sí, su yo turno. realmente reitero lo que ya les había dicho en otra ocasión. Ustedes son unas docentes que juntas son dinamitas realmente y se complementan perfectamente, tienen muy bien preparada su aula, que no es una virtual sino presencial. Nosotros nos sentimos que estamos muy cerca de ustedes. Tienen una dinámica que no se cae, la atención nunca se pierde y nos han legado herramientas muy útiles para el trabajo nuestro de investigación. Nos han aclarado muchas dudas y dentro de un ambiente cordial, relax, sin atropellamiento, sin embotellamiento, sin ningún tipo de realmente violencia académica, todo muy perfectamente modulado para que uno lo capte, uno realmente se ha enamorado de la bioestadística y tenemos una visión mucho más amable, mucho más accesible y realmente ha sido una hermosa experiencia esta unidad de ustedes. La felicito como docente y les agradezco lo que nos han aportado a todos. Pues muchísimas gracias. Déjenme decirle que nosotras mismas en el trayecto, como es natural, hemos también ganado mucha experiencia con las intervenciones de ustedes, con la participación activa y de seguro que el éxito de estas cuatro días en trabajo sincrónico no habrían sido exitosos si ustedes no hubieran estado con ese nivel de actividad. Definitivamente, si ustedes no están integrados en nuestro comentario, no hay manera de tolerar o soportar 2 horas consecutivas o 3, porque como hemos hablado, no es nada fácil tomar estas clases sincrónicas de esta manera. Así que yo particularmente, para ya que sea Ranili quien cierre con su comentario, me siento muy satisfecha de un grupo que ha demostrado interés en un área que es de poca llamada para la mayoría de las personas. Sin embargo, como ustedes han visto, cualquier estudio de investigación, sin importar el tipo de estudio, requiere de estos conocimientos para que los resultados sean los más apropiados. Y definitivamente, si nosotros nos adentramos un poco más a los conceptos relacionados con la bioestadística, no hay modo alguno de que nos equivoquemos al momento de discutir los resultados que hallemos en esa propuesta de investigación. Y les aseguro que mirando estos materiales que hemos tratado de escogerle con delicadeza, pueden ustedes adentrarse al mundo de la bioestadística y adentrarse de una manera que ya no haya forma de sacarlos a ustedes de ahí. Y qué bueno que nosotras hemos podido generar esas inquietudes en este corto tiempo que hemos estado con ustedes, porque también eso nos da la idea de que esas inquietudes que han estado saliendo son las que van a empujar, a motivar a que ustedes amplíen el conocimiento en esta área del saber, que es muy interesante y que a nosotras de hecho nos ha parecido interesante porque empezamos así, tal y como ustedes, a escuchar a gente que nos motivó a buscar más. Y esa es la clave de esto. Veo que el maestro Paulino tiene la mano levantada y creo que entonces luego sí podría ser Ranili. Maestro Paulino. Breve. Primero que nada, la organización. No hubo inventos en medio del camino, sino que estaba todo organizado, todo completo y en secuencia. Eso, mire, eso, por la experiencia vivida, eso es modelo. Lo otro es lo que señalaba el otro compañero, de que no hubo apresuramiento, sino que había como ese reposo de quien está seguro de lo que ha planificado, organizado, nutrido, porque hay bastante material ahí.
y uno se sintió como llevado de la mano y más que nada se sienta uno aquí hasta 2 horas y no se siente la molestia porque uno está gozándose con esto. Lo único que yo recomiendo mucho y lo voy a hacer llegar por otra vía es que no debe circunscribirse a 4 encuentros de ninguna manera. Esto es el corazón. Generalmente yo le digo a los estudiantes que el médico es un ciego, que lo mandan a medianoche a buscar una aguja en un pajar y él no tiene nada que no sea 2 cosas, yo le digo. El laboratorio que le da alguna luz y las estadísticas, o sea, los números para poder analizar qué es lo que ha encontrado. Entonces esa es mi sugerencia. Yo creo que mínimo 6 encuentros. No Sí, porque hay haya mucho faltado material. hay mucho Esto es material. amplísimo, así es. Y lo otro es que 6 encuentros porque había planificación. Cuando se abría la unidad estaba todo ahí, no había corre, no, estaba todo muy bien organizado, había un reposo que uno se dejaba llevar tranquilamente y ni se siente el tiempo. Muy bueno. El corazón de lo que uno quiere hacer está ahí, la estructura está ahí. Muchas gracias. Gracias, qué deleite escuchar eso. Maestras, Sí. excelente. Para mí ha sido un placer también. Los frutos se recogerán porque realmente los conocimientos adquiridos son muy valiosos. Esperamos vernos de nuevo en otro encuentro. Si Dios quiere. Muchas bendiciones para las dos. Amén. Ranili, te dejo las palabras de cierre. Sí, yo estoy muy agradecida por todas las preguntas muy profesionales, todos se han comportado súper profesional y sí, teníamos expectativas de muchísimos otros temas estadísticos, pero el tiempo no se pudo, pero ya vendrán otras oportunidades y un placer. La verdad es que me ha encantado estar con ustedes aquí compartiendo conocimientos. Bueno, pues con esto nosotros hemos terminado nuestra parte del módulo, por lo menos nuestra parte sincrónica, no así la asincrónica, porque tienen todavía hasta el día 4 para completar las asignaciones los que no lo hayan hecho. Y entonces a partir del día 4, a través de la misma plataforma, van a empezar a recibir las retroalimentaciones de todo lo que han estado haciendo allí. Por lo tanto que todavía no van a tener una despedida total de nosotras, porque aún estén cursando el siguiente módulo, van a estar recibiendo correitos de retroalimentación de las actividades y sus notificaciones de las calificaciones, que por lo que hemos visto en estos días, al momento de hacer esta parte de la retroalimentación y las correcciones de los ejercicios, sé que van a ser muy favorables. No hay que desanimarse, esto es un mundo de trabajo complejo. La estadística no podemos decir que es simple, pero sí puede ser digerible a la medida que nosotros coloquemos un poquito de dedicación, de disciplina y de, como muy bien ustedes dijeron, aprender desde lo básico. Es como yo le digo a mis niños pequeños, no hay manera de que ellos aprendan a multiplicar si no saben sumar. No lo pueden comprender. Entonces, así es como nosotros, para poder entender los asuntos estadísticos más complejos, tenemos que empezar por estos elementos básicos y ustedes verán cómo entonces todo lo demás se va haciendo cada vez más simple de seguir hasta que ustedes van a tener todo el dominio como nosotros pretendemos tenerlo en algún momento. Así que muy buenas noches, gracias, es un grupo extraordinario, la maestra Noemí nos había dicho de que este grupo es buenísimo y se quedó corta con la palabra buenísimo, ustedes son excelentes. Así que de mi parte, yo en vez de virtual les doy un aplauso que se escuche para que ustedes puedan sentir a lo lejos nuestro calor y nuestro orgullo por haber estado participando con ustedes. Y nos veremos en alguna otra ocasión. Gracias. Buenas noches. Bye, muchas gracias. Bye. Muchas gracias. Bye, maestra. Muchas gracias. Bye, muchas gracias. Bye, bye. Muchas gracias. Bye, descanso. Bye.